Muy bien, jóvenes, bienvenidos. Vamos a hacer ahora lo que es la práctica con LBSIM y vamos a aplicarlo a lo que es la corrección de factor de potencia. Dentro de la ayuda de LBSIM tenemos varios cursos. Tenemos corriente continua, corriente alterna, circuitos eléctricos, máquinas eléctricas y hay un capítulo que se llama corrección de factor de potencia. Bueno, ese es el perfil. Y vamos a ver, ¿no? Muchas empresas, desde hace mucho tiempo, cuando era estudiante, ya hablaban acerca de esto, de lo que era la corrección del factor de potencia. Normalmente todas las cargas que tenemos son inductivas, o sea, ¿por qué? Porque tenemos motores, transformadores, todos son bobinados. Entonces, para corregir eso, se colocan bancos de capacitores, como vemos aquí, ¿no? Tremendos bancos de capacitores para corregir el factor de potencia. Entonces, lo que un ingeniero tiene que hacer es el cálculo de la capacitancia de estos elementos. ¿Para qué? Para conectarlo en serie, paralelo y corregir ese factor de potencia. Normalmente un factor de potencia debe ser 0,98, 0,97. Ya como es 0. Cuando es 0,57, entonces debemos corregirlo. Dentro de los problemas que hacemos en los libros, como la colección Shaw o varios libros, tenemos problemas como este. Dice lo siguiente: una impedancia de J30 más 40 es alimentada por una fuente de tensión monofásica. Como podemos ver acá, este es 40, que representa una resistencia, una carga resistiva. Este más J representa una carga inductiva. Entonces tenemos acá 40 más J30. Entonces se refiere a esta carga que está acá, ¿no? 40 más J30. Es alimentada por una fuente de tensión monofásica de 380 voltios a 60 Hz. Es lo que tenemos en la red, ¿no? En la red tenemos 220 voltios, tenemos 380 voltios, en otros países como España 120. Si se conecta un capacitor real en paralelo con la impedancia para que el factor de potencia total del circuito llegue a ser 0,95 en adelanto, acá lo vemos. O sea, no existe capacitancias puras. Dice que un elemento siempre tiene una parte resistiva. Considerando que el capacitor tiene un factor de potencia de 0,18, se pide determinar el valor de la resistencia interna del capacitor, o sea, este RC que está acá. Se desea conocer este elemento y también se desea conocer el valor del capacitor. Y nos dice lo siguiente, ¿no? El Z de la carga sería 40 más J30 y tenemos el voltaje de alimentación que es 380. Este es el factor de potencia total de 0,95 de todo el sistema, o sea, es el ángulo o el coseno del ángulo que forma este voltaje con esta corriente total. Y el factor de potencia del capacitor que está aquí es 0,18. Como puedes ver, acá hay un problema de unidades, ¿no? Por ejemplo, acá tienes 40, 30 y acá tengo 400 y 300. He hecho el cambio porque cuando trabajamos con LV-SYNC hay valores de resistencia que no podemos alcanzar. O sea, quieres 15 ohmios, no puedes alcanzar. Los valores en LV-SYNC ya están definidos ya. Entonces, de eso también te quiero hablar. Entonces, cuando se resuelven estos problemas, se resuelven de esta manera, mira. O sea, de forma manual, se resuelve de esta manera. Primero tienes el voltaje como dato, y el voltaje siempre es la referencia, o sea, es el ángulo de 0 grados, que es 380. Entonces tengo el voltaje como referencia, y por eso aparece así, como una línea horizontal. Siempre se toma como referencia el voltaje, es el dato, y también son datos las cargas, y lo que se obtiene siempre es la corriente. Así más o menos se resuelven los circuitos eléctricos. Listo. Entonces, el factor de potencia quiere decir que es el coseno del ángulo que forma el voltaje con esta corriente. Por eso que el ángulo es pequeño. Cuando este valor de acá es 1, se supone que el ángulo es 0. En este caso, como es 0,95, entonces vemos aquí, ¿no? Para 0,95 le corresponde 18 grados. Acá está. Es el ángulo que forma la corriente total con el voltaje. Es lo que nosotros deseamos alcanzar, ¿no? Así. Luego nos dice, la corriente la podemos calcular, claro, dice, mira. ¿Por qué? Porque la corriente sería el voltaje entre ZL, pero acá hay dos corrientes, una corriente en la carga, que se llama IL o I1 en este caso, y como esta fuente está conectada en paralelo tanto a la carga como a la resistencia, entonces podemos calcular esta corriente. Entonces el voltaje o la corriente es el voltaje entre la carga. Ambos elementos se colocan como vectores, puede estar en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares. Al estar en coordenadas polares, dividimos las magnitudes y restamos los ángulos, ¿no? Y ya tengo esto ya, el ángulo I1. Entonces me sale menos 36,87. Eso sería respecto al 0 grados que ya hemos fijado de un inicio ya. Entonces ahí se encuentra el I1 con una magnitud de cuánto de 0,76 y a un ángulo de cuánto de 36,87. Luego, como este cosfice es 0,18, sabemos que el ángulo sería 79,63. Entonces, a este valor que está aquí, que es de la corriente,
Entonces medimos respecto del 0 también acá, mira, respecto al ángulo 0 grados, medimos hacia arriba porque es un capacitor. Cuando es bobina, hacia abajo, y cuando es capacitor hacia arriba, medimos un ángulo de 79,63. Entonces, en esa dirección se encuentra la corriente I2. No la conocemos, solo sabemos que está en esa dirección y que en la suma vectorial de este I1 más el I2 nos tiene que dar el I total. Solamente eso tenemos, nada más. Muy bien. ¿Qué más hacíamos cuando resolvemos un problema de circuitos eléctricos 2? Entonces dice, ¿no? Por ejemplo, del diagrama fasorial, porque estos son como vectores, como si conocen dos ángulos y una distancia, nos referimos a un triángulo, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, este ángulo que está acá, este ángulo de acá. La suma de los tres ángulos me tiene que dar 180 por ser suplementarios. Entonces lo puedo conocer. ¿Cuánto me sale este ángulo X? Me sale 63,5. Igual podemos conocer el ángulo Y, que está aquí. ¿Y para qué estamos haciendo esto? Para tener un triángulo aquí y aplicar ley de cosenos o ley de senos. Como puedes ver en este triángulo, ya conocemos un ángulo, conocemos un segundo ángulo y conocemos una distancia. Por lo tanto, podemos determinar I2. También conocemos I total. O sea, por ley de senos, por ley de cosenos, conociendo tres datos en un triángulo, está totalmente determinado, ¿no? Y es lo que hemos hecho acá. Lo hemos separado aquí. Tenemos 55 grados, acá tenemos 63,5. Este y uno tenemos como dato 0,76 y podemos aplicar lo que es la ley de senos, ¿no? Y tenemos entonces acá el valor de I2. I2 nos sale 0,69 con un ángulo de 79,63. Todo eso se mide con el ángulo de 0 grados, ¿no? Listo, entonces luego de eso calculamos la impedancia. Como ya tenemos el voltaje, ya tenemos la corriente, podemos calcular la impedancia del capacitor. Entonces igual hacemos una división y tenemos aquí, ¿no? Que nos sale 546 con el ángulo de menos 79,63. Entonces este de acá se puede descomponer en coordenadas cartesianas. Sería 98,3, que sería la parte resistiva, y este menos J es la parte que es capacitiva. Entonces nos piden el problema el valor de la resistencia interna del capacitor. Acá está, 98,3. Ya está. Muy bien. Siguiente. El valor del capacitor. Recordemos que la capacitancia depende de la frecuencia. Entonces sería 1 sobre 2 pi f xc. Entonces, como pueden ver aquí, lo he cambiado también a 50 Hz. ¿Y por qué le he cambiado a 50 Hz? Porque cuando trabajamos con LV-SYNC, para alcanzar un valor mayor, por ejemplo, de 220 y quiero tener 380 voltios, tengo que cambiar la frecuencia. La frecuencia cambia a 50 Hz. Entonces, supuestamente acá la capacitancia con esa frecuencia de 50 Hz debería ser 5,93 microfaradios. Lo que yo quisiera hacer ahora es hacer una especie de demostración de que este sistema, que es puramente analítico, como vemos acá, mira, es puramente analítico, así hemos aprendido nosotros el curso de circuitos eléctricos 1, circuitos eléctricos 2, lo podemos probar en el fluid, en el LV-SYNC, de esta manera, y comprobar que los ángulos van a salir igual. Esa es la clase que quisiera hacer. Entonces repasemos. Vamos a tratar de comprobar estas respuestas. Me dieron este problema, me dieron como dato el ZL, me dieron de dato. Me dan de dato este factor de potencia, me dan de dato este factor de potencia, el voltaje de entrada, y yo tengo que calcular justamente este valor de resistencia, ¿no? Yo quiero comprobar que este valor con R y con este C voy a tener este ángulo que está acá, ¿no? O este factor de potencia que es de 0,95. Ese es el objetivo de esta clase. Muy bien, entonces como te digo, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a entrar a LV-SYNC y tengo que buscar la fuente de tensión de 380 voltios. Por defecto, cuando entramos a LV-SYNC, lo que encontramos son 220 voltios y 50 Hz, ¿no? Entonces yo lo puedo cambiar entrando a opciones. Podemos cambiar esto para qué, para poder llegar a 380 voltios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Dependiendo cómo lo tomemos el trifásico, ¿no? Podemos tomar, por ejemplo, entre líneas o entre una línea y un neutro. Eso queremos hacer. Entonces tengo que trabajar aquí en la fuente. Luego de eso, tengo que hacer las conexiones de los elementos resistivos para obtener la resistencia que queremos, ¿no? Por ejemplo, hay resistencias de 400 ohmios, como esta de aquí. Entonces tengo que seguir esta tabla que está en la parte de atrás. Entonces, dentro del manual de este correspondiente factor de potencia me dice, si tú quieres una resistencia, por ejemplo, de 100 ohmios, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer estas conexiones así, así, así. ¿Y eso de qué depende? Depende, ¿en qué hora estás? ¿Estás en 120 voltios 60 Hz? ¿Estás en 220 voltios 50 Hz? ¿O estás en 240 voltios 50 Hz? Entonces yo estoy aquí, en el medio aquí. Estoy en 220 voltios con 50 Hz. Entonces aquí puedo obtener 400 ohmios. ¿Cómo hago para obtener 400 ohmios? Tengo que agarrar el módulo o el banco resistivo, conectar los tres en paralelo y tengo acá 9 interruptores.
Para que tenga 400 ohmios, tengo que conectar el interruptor número 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces lo levanto así, el 3, el 3, el 4, el 5 y el 6. Coloco un ohmímetro y me va a sacar 400. Esa es una parte importante también que no sabía. Entonces podemos trabajar así, o sea, pero fíjate acá los valores, no puedes tener todos los valores, no puedes tener 401, 402, no, solo algunos cuantos valores. ¿Por qué? Porque estas resistencias son fijas, no son variables, son fijas. Entonces, todas son de 600 ohms, no recuerdo ahorita, no puedo ver la imagen, pero para lograr 400 ohms tienes que hacer eso. Lo conectas en paralelo los tres elementos y tienes que activar los interruptores. En este caso, el 3, 4, 5, 6. Entonces podemos empezar con eso, ¿ya? Primero vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos asegurarnos de tener un voltaje de 380 voltios. Para eso, entramos aquí y buscamos nuestra plataforma LVSIM. Listo, así carga LVSIM. Muy bien, ya estamos en LVSIM. Entonces buscamos aquí en herramientas, de repente aquí en opciones, aquí. Y acá nos dice, por ejemplo, red de corriente alterna. Acá tenemos 220 voltios, 50 Hz. O sea, tienes tres, mira. Tienes, por ejemplo, 120 voltios, 60 Hz, 220, 240. Entonces acá tenemos, por ejemplo, 120 voltios. Quiere decir que la corriente que voy a tener, el voltaje máximo que tendría acá sería 120 voltios, ¿no? Pero eso sería entre una línea y el neutro. Pero entre fases es más. Pero no voy a llegar a 380. Imposible que llegue. Con este valor de 120 voltios, 60 Hz, no voy a llegar a 380 voltios. El problema que estoy resolviendo ahorita tiene como voltaje 380 voltios. Entonces, con 120 voltios no voy a llegar. Entonces, por eso que cambio aquí a 220 voltios. 220 voltios y tengo 50 Hz. Entonces, con eso sí podría llegar, ¿no? Y es lo que estamos planteando aquí. 220 voltios, 50 Hz. El sistema internacional. Primero hago esa modificación para empezar. Y luego ponemos aplicar y aceptar. Entonces, permíteme hacer una demostración. Fíjate aquí en la parte de las cargas resistivas. Cuando coloco aquí una carga resistiva, vamos a hacer un más aquí, mira. Aquí, fíjate. Esto lo podemos minimizar. Quiero mostrarte el valor de la resistencia. Todavía no se nota, pero aquí se va a notar. Esto es algo muy importante. Acá más o menos se llega a mirar. Cuando trabajo con ese voltaje que les he planteado, acá tengo 4400 ohmios, mira. Acá dice 4400, 2200 y 1100. Pero cuando le cambio aquí en herramientas y le pongo en opciones, el primero que era 120, fíjate, ¿eh? ¿Cómo va a cambiar? Este valor cambia, mira. Ahora se convierte en 1200, en 600 y en 300, ¿ves? Esa es la parte interesante. Entonces, para alcanzar el voltaje tengo que trabajar en este caso con 220 y 50 Hz, ¿no? Aplicar y aceptar. Inmediatamente cambia el valor de resistencia. Y también los capacitores y las bobinas también cambian. Entonces acá tengo 4400. Eso es lo que tienen que tener en cuenta primero. Listo. Luego de eso, para que esto pueda funcionar, por ejemplo, hago lo siguiente. Conecto estos elementos. De aquí a aquí conectamos. Luego de aquí a aquí conectamos. Los cuadros ahí te lo de menos. De este punto a este punto. De este punto a este punto. Listo. En los instrumentos tengo acá multímetros, ¿no? Entonces estos multímetros. Estoy buscando el multímetro. Acá está. Entonces vamos a conectar acá. Lo prendemos aquí. Vamos a girarlo. Ahí está como voltios, ¿no? Acá. Bien, entonces vamos a conectarlo, ¿ya? Entonces el común, de este común, por ejemplo, aquí abajo, y la salida del ohmios aquí arriba. Listo, y vamos a conectarlo aquí. Para girarlo, sino con el rojo, ¿ya? Vamos a girar el amarillo, con el rojo. Un giro más. Ya está, ahora sí. Listo, entonces el común viene a este lado, aquí, y acá tenemos voltios. Listo, entonces mira,
Acá tenemos 999, ¿no? Mira, 9999 ohmios. Entonces, según lo que estoy planteando aquí, según la guía, que la puedes ver, esta guía que vamos a trabajar ahora es la siguiente. Esta guía, 20116. Para encontrar la guía, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Te vas en la parte de ayuda, aquí, ayuda, y acá dice, ¿no? Manuales y ejercicios, aquí. Bajando, aquí, tienes acá, por ejemplo, corrección de factor de potencia. Aquí te sale en español, abrir manual. Le das un clic en abrir manual. Y luego vas bajando. Casi por la parte final está la información de las configuraciones de resistencias. Mira, vas bajando, vas bajando. Aquí, por ejemplo, mira, aquí está. Aquí está. Esa es la configuración. Aquí está. Entonces nos dice, para trabajar, por ejemplo, resistencia, acá estamos, 220 voltios. Estamos en esta recta, en 4400, 2200, 1100. ¿Qué valor queremos? Queremos el valor de 400, ¿no? Pero fíjate que no llega acá, mira. Acá hay 210, 220, no llegamos, ¿no? Acá está 400, mira. Acá está 400 y 440. Entonces, para llegar al 400, ¿qué tienes que hacer? Te dice la guía. Tienes que activar el interruptor 3. Acá está, mira, el interruptor 3. Activas el interruptor 4, 5, 6. Entonces yo hago eso. Voy al LV-SYNC y acá, como puedes ver acá, este es el interruptor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Activo el 3. Ya cambia a 1100. Activo el número 4, 880. Activo el 5, tengo 628. Y activo el 6, ya tengo 400. Es algo muy importante, ¿ves? Ya tengo esta resistencia de 400 ohmios que necesito para mi trabajo. En el trabajo que estoy haciendo necesitamos una resistencia de 400 ohmios y una inductancia de 300. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Igual hacemos con la inductancia. Vamos a verlo aquí entonces. Ya coloqué mi banco resistivo, ya está los interruptores conectados y ya tengo 400 ohmios. Perfecto. Ahora buscamos la inductancia. Selecciono la biblioteca y buscamos aquí, carga resistiva, carga inductiva. Acá tengo. Lo podemos colocar aquí arriba, hay espacio. Perfecto, lo colocamos. Y acá la guía te dice lo mismo, tienes que volver a hacerlo. Cuando quieres un valor de inductancia, tienes que conectarlo en serie también así. Así, esto de acá. Entonces recuerda que aquí, permíteme hacer un zoom aquí. Mira, te quiero explicar una cosa. Acá tenemos lo siguiente. Recuerda que acá tenemos dos valores, lo que es la inductancia son 14 henrios, pero también tenemos la impedancia que son 4400 ohmios. ¿Y de qué depende? Depende justamente de la frecuencia que hemos colocado, ¿no? Acá es 2 pi FL, ¿no? Entonces acá tenemos así 4400 ohmios para 14 henrios. Acá tienes 2200 ohmios y 1100. Entonces, ¿qué valor estás buscando? Estoy buscando el valor de 300. Muy bien. ¿Qué tienes que hacer? Otra vez tienes que ir a la guía aquí. Y en esta parte dice lo siguiente, fíjate en la parte superior, dice acá. La siguiente tabla lista los valores de impedancia que puede obtenerse usando la carga resistiva modelo 8311, la carga inductiva modelo 8321. Ahí estamos, o sea, lo tienes que tratar igual que este de aquí. Igual lo tienes que trabajar. O sea, si quieres el 300, trabajas igual. Vas aquí al LV-SYNC y lo conectamos igual. De este punto a este punto lo conectamos así. Conectas de este punto a este punto. Y de este punto a este punto. Así lo tienes. Luego miras la tabla. Como quieres 300 ohmios, tienes que buscar aquí. ¿En qué tabla buscamos? En la del medio, porque estamos trabajando con 220 voltios y 50 Hz. Entonces acá tienes 210, 220, 244, 293 y acá tenemos 314. Yo creo que tú puedes trabajar con el 293 o con el 314. Y eso pasa en la vida real. Cuando vamos a comprar resistencias, no todos los valores existen. Existen lo que se llama valores comerciales. ¿Por qué? Porque las resistencias tienen un error de 10%, de 5%. Entonces vamos a ver cómo lo hemos trabajado aquí. Ya no recuerdo qué valor le hemos considerado. Quiero asegurarme, ya para estar parejos. Ya por ejemplo aquí, ¿no? Entonces estoy trabajando con 293. Ese es el valor más cercano. 293. Entonces para llegar a 293 tengo que dejar solamente sin activar el 2 y 3. Mira, acá estamos en 293. Y para que tenga más o menos 293, ¿qué tengo que hacer? De ese banco inductivo, solamente el 2 y 3 lo tengo que dejar como está. Todo lo demás se prende. Listo, voy a LV-SYNC y hago eso. El 1 lo prendo, 2 y 3 no, los demás lo prendo así y listo.
Y entonces cuando abro esta conexión, yo debería tener acá 293. Pero si lo medimos con el multímetro no va a marcar igual, ¿no? ¿Por qué? Porque va a marcar como inductancia, no marca el valor real. ¿Ya? Muy bien, ya está. Es la parte más difícil, ¿no? Lograr configurar la carga inductiva y la carga resistiva. Ya lo tenemos ahí. Muy bien, siguiente. Para poder hacer mi circuito, porque recuerda yo quiero hacer el diagrama fasorial, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que conectar una fuente, ¿no? Recuerda que aquí estamos haciendo eso, ¿no? Estamos colocando en este punto una fuente de tensión trifásica, no, pero monofásica de 380 voltios. Entonces, eso voy a hacer. Busco en mi librería aquí, buscamos en la librería, en la fuente. Acá tenemos interfaz de adquisición de datos, dinamómetro, motores. Acá tenemos fuente de alimentación. Esta es la que tenemos que trabajar. Listo. Entonces, la tensión que tenemos aquí nos dice, mira, acá lo podemos ver. Acá dice lo siguiente. Esta fuente, con esa configuración que hemos hecho aquí en opciones, gracias a la configuración que hemos hecho, este elemento tiene así, 220 voltios entre una línea y el neutro. O sea, si yo agarro en este momento un multímetro aquí, agarramos un multímetro aquí y quitamos estas marcas, o en amarillo, por ejemplo, quitamos estas marcas, eliminar. Vamos a verificar el voltaje y antes de hacer hay que verificar. Eliminar. Listo, entonces ahora vamos a colocarlo como voltaje. Un ratito, no sé cómo lo agarramos este. Vamos a dar el rojo, no, ya vamos a ver un ratito. La vuelta. Un momento, ya quiero colocar en voltaje para medir. Solo eso no puedo agarrarlo. ¿Qué pasa? Ahí está, más o menos estoy agarrando el truco ya. Perfecto, entonces mira, como te digo, si tú quieres el voltaje acá dice 220 voltios y 380 voltios, ¿no? Pero acá tiene 10 amperios. Este es un voltaje fijo. Mira, acá dice 220 voltios. Vamos a hacer un poco más grande para que lo mires. Acá nos dice, el de la izquierda te da un voltaje de 220 voltios entre una línea y el neutro. Y nos da 380 voltios entre líneas. Y te da hasta 10 amperios. El segundo que está aquí es un voltaje variable, ¿no? Dice de 0 hasta 220 voltios, según la perilla que está acá. Según esta perilla, que también te da hasta 380 voltios. Y solo te da 3 amperios. Entonces dice, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero un voltaje fijo, ¿no? Entonces, con este caso, como quiero 380 voltios, entonces agarro este elemento, lo conectamos aquí, a cualquiera, como es alterna, no hay ningún problema. Y vamos a ver esto un poco acá, y este elemento lo conectamos aquí. Ya está. Entonces ahí lo tenemos. Hacemos un poco más pequeño. Entonces en este momento la fuente se encuentra apagada, ¿no? Es como una llave termomagnética también. Acá tenemos, entonces se encuentra apagada. Lo encendemos y ahí tenemos, ¿no? 380. Así bota, ¿no? 380, un poquito más menos. Pero son 380 voltios que debe generar aquí. Pero si es que no, también podemos trabajar con este de aquí. Entonces, por ejemplo, viendo el cálculo que hemos hecho aquí, las corrientes que hemos calculado en este momento son pequeñas, mira. Las corrientes aquí, en este caso, la corriente 0.6, la otra corriente también era por ahí. No pasamos de 1 amperio. Entonces podemos cambiarlo, mira, para ver cómo funciona la otra parte. Por ejemplo, aquí
Vamos a cambiarlo, ¿ya? Vamos a jalar con el centro. Vamos a eliminar este. Ya te dice lo siguiente. Para trabajar, primero tiene que bajar la palanca. No se puede hacer una conexión cuando está energizada la fuente. Solamente eso nos advierte. Eliminar, entonces podemos jalar de acá igual. Entonces, de 0 a 220 o de 0 a 380 en la línea. Entonces, agarramos este COM. Podemos agarrar aquí, este voltaje aquí y ya está. Entonces, ahí cuánto tenemos. Ahí tenemos 0. Entonces, ¿qué hacemos? Encendemos. Aquí encendemos esto y tenemos 0. Entonces, tengo que subir este elemento que está acá. Empiezo a subir así. Así lo voy subiendo. 20%, 40%, 60%, 80%, 90%. Y tengo que llegar a mi 380 que yo necesito. Así, voy bajando, voy girando. Acá será. 300, más o menos 90, casi 90%, 95%. Ahí más o menos, ¿no? Mira. Ahí está, 380. Listo. Entonces ya está la fuente ya. Ya tengo la fuente y ya tengo la carga. Entonces, esta fuente entre este punto 4 y 5 me entrega 380. Ya, listo. Muy bien. Entonces el circuito que tengo que hacer es el siguiente. Voy a agarrar y voy a hacer lo siguiente, ¿no? Acá lo tenemos. Conecto este en paralelo a la carga y tenemos esta primera parte. Luego tengo que generar un banco capacitivo para hacer esta parte. Entonces eso voy a hacer ahora. De este número 4 jalamos aquí a este elemento. Otra vez, no me olvido de bajar la palanca. De este elemento aquí. Cualquier elemento puedes agarrar, cualquier fase. Por ejemplo, seguimos trabajando con el 5. Ahí está. Entonces en este momento el circuito es abierto. ¿Por qué? Porque la inductancia con la resistencia no están conectadas. Son independientes. Entonces usamos un cable más aquí y lo conectamos así. De esta manera. Entonces ahora sí está en paralelo. Está en paralelo. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría una carga resistiva, una carga capacitiva. Tenemos un menos y esto se encuentra apagado. Y buscamos aquí una carga resistiva. Acá dice bloque de baterías de plomo. Tenemos módulo vacío, modo generador, imán permanente. Y buscamos un banco capacitivo. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Carga capacitiva. Este elemento que está acá. Carga capacitiva, carga inductiva capacitiva, carga capacitiva. Solamente este ahí. Muy bien. Jalamos este elemento. Ahí lo tenemos. Entonces, como vemos en esta parte, este elemento solamente viene a ser una parte capacitiva pura, no tiene resistencia, solo son capacitores. El problema me hablaba aquí de un elemento que tenga una parte resistiva, ¿no? Pero al hacer el cálculo vemos que este valor de resistencia, por ejemplo, que hemos calculado aquí como respuesta, aquí lo tenemos, fue de 98 ohmios. Y yo siguiendo mis tablas, para colocarle aquí en paralelo una carga resistiva, buscamos aquí, a ver, si podemos llegar a 98 ohmios, ¿no? Mira, y no tenemos. Cuando tenemos 220 y 60 Hz, 4400, 2200, no llegamos. Para tener 100 ohmios, tiene que cambiar la frecuencia y todo va a cambiar. Entonces, no tengo. Yo podría asumir entonces que lo que yo voy a colocar acá es una carga inductiva, es una carga resistiva, una carga capacitiva pura, o sea, sin resistencia, nada más. Para resolver el problema simplemente. Ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Igual. Voy a hacer este elemento con este, lo unimos así. Uno este elemento con este elemento con este elemento se une. Este procedimiento es el mismo siempre. Este con este se une. Aquí. Este con este también. Listo. Entonces, ¿qué valor de capacitancia queremos? Según lo que hemos hecho el cálculo, necesitamos una impedancia de ¿cuánto? Acá está, ¿no? De 573. Repasemos acá. Mira, cuando yo saqué la carga tiene 98.3 ohmios como resistivo y tiene 573.1 ohmios como carga inductiva. Entonces yo tengo que buscar este valor de acá, que es 537. Asumiendo que este valor lo estoy despreciando prácticamente, ¿no? Solamente trabajando con este valor. Tengo que buscar un valor cercano a 537. Entonces voy a mi tabla otra vez aquí, en este punto, y buscamos eso. 537. Recuerda que estamos en la segunda columna. Aquí estamos, en la segunda columna, porque estamos con esta frecuencia y este voltaje. Entonces 573. El más parecido que tenemos acá es 550. Es el más cercano que tenemos a 573. Entonces voy a trabajar con este valor. Para obtener 550, ¿qué tengo que hacer? Tengo que activar el número 1, el número 4, 5, 6. El 1, 4, 5, 6. Entonces llego a este de acá, activamos el 1, luego activamos el número 4, 1, 2, 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces con eso debería tener yo 500 ohmios.
A continuación hago una conexión en paralelo entre esta parte, la carga, y justamente coloco un capacitor. ¿Para qué? Para corregir el factor de potencia. O sea, si es que no colocamos este factor de potencia va a ser pues, un factor de 0.5 o algo así, ¿no? Y este de acá va a permitir justamente corregir eso. Y se coloca en paralelo así. Ahí lo tenemos. ¿Ves? Ya está. Esa es la conexión que tenemos que hacer. Entonces acá está la fuente, acá está el RL y acá está el capacitor. Ya acabé. Listo, muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, nada, cuando acá no tiene una simulación, o sea, no podemos darle play, no tenemos nada que hacer. Si conectamos un multímetro, podemos conectar solamente, medir el voltaje aquí y medir corriente. Nada más podemos hacer. Por lo tanto, lo que podemos hacer es, para ver el diagrama fasorial y todo lo demás, por ejemplo, yo quiero ver el diagrama de fasores, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de ver esto, tratar de ver este diagrama que está acá, o sea, cómo la corriente se encuentra desfasada. Eso quisiera ver. Para eso necesitamos un elemento más, que es una tarjeta de adquisición de datos. Aquí tenemos. Acá tenemos dos. Y el 96.2 y el 96.3. Vamos a ver uno por uno. Acá vamos a ver. Por ejemplo, este 96.2. A ver, vamos a colocarlo aquí en 96.2. Y vamos a colocar aquí el 96.3. 96.2 y el 96.3. Vamos a ver cuál es la diferencia y con cuál nos quedamos. ¿Ya? Solo son dos que tenemos. Ah, bueno, acá dice, ¿no? Una sola a la vez. Bueno, vamos a ver. Vamos a darle un pequeño zoom acá. Por ejemplo, aquí. Vamos a ver este. Por ejemplo, este elemento de aquí nos dice, ¿no? Tiene para medir 3 voltajes y tiene para medir 3 corrientes. Yo solo necesito una nada más, a lo más 2 corrientes nada más. Lo interesante acá es la cantidad de corriente que puede soportar, ¿no? Vamos a ver si tiene alguna parte eso. Y tiene entradas analógicas, entradas analógicas auxiliares. Acá más o menos se puede mirar. Por ejemplo, aquí, miren un ratito. Vamos a ver si podemos ver la corriente, ¿ya? Porque ahí está la diferencia. Aquí, por ejemplo, dice alimentación 750 y acá dice 16 amperios como máximo. Entonces, este elemento que está aquí es el 96.2, recibe hasta 16 amperios. Vamos a borrar escape, lo vamos a eliminar y vamos a jalar el otro 96.3. Este de acá, mira, este tiene, mira, para 4 corrientes y te bota en esta columna 1 te bota 4 amperios y la segunda te bota 40 amperios. ¿Ves? Mira, cuando quieres más corriente, puedes trabajar con este. Este soporta hasta 800 voltios, ¿no? Entonces podemos trabajar con el otro, con cualquiera puedes trabajar, porque la corriente que tenemos no llega ni a 1 amperio. Pero, como te digo, estas borneras son diferentes. O sea, ¿por qué? Porque por la cantidad de corriente que soporta. Esta primera columna 4 amperios y la de acá 40 amperios. ¿Ya? Entonces lo puedes trabajar o lo puedes quitar y trabajamos solamente con el otro, con este 96.2, cualquiera. Muy bien. Entonces, como es un módulo pequeño, también se podría colocar aquí, en la parte de aquí. Acá podemos colocar, en este punto. Entonces agarramos el 96.2 y lo conectamos aquí. Ya está. Muy bien, listo. Ahora vamos a conectar aquí. Vamos a conectar aquí lo que es la corriente y el voltaje. Para esto vamos a cambiar de color de conductor. Por ejemplo, un azul. Muy bien. Entonces veamos. Para medir la parte fasorial, necesitamos medir esta tensión que está acá. Cuando hacemos la medición de tensión, se hace una conexión en paralelo. Entonces, puedo agarrar el E1 que está acá. El E1 agarramos aquí, lo mandamos al 5. Y el número E1 que está acá lo mandamos aquí al 4. De esa manera, ya tendríamos la referencia ya. Yo le voy a colocar este elemento como una referencia. Como una referencia. Este voltaje que está acá. Luego, para medir corriente se mide en circuito en serie. Entonces tendría que abrir esta línea. Esta línea que está acá se tiene que abrir. Porque este de acá contempla la corriente total. Este de aquí. Entonces lo quito el de aquí. ¿Y qué es lo que hacemos? De la tensión que tenemos de aquí que sale de este punto, lo mandamos aquí al I1, ¿no? Este elemento. Y la salida de acá lo mandamos a este punto. De esta manera. Entonces, entre el voltaje por aquí y pasa por la interfaz de adquisición de datos va a medir. Ahora hay que tener en cuenta que este módulo se tiene que energizar, como es una parte electrónica, se tiene que alimentar y por eso acá tenemos dos borneras aquí. Acá dice entrada de baja potencia, 24 voltios, corriente alterna, ¿ves? Entonces, si no lo alimentas, este módulo no va a trabajar. Entonces, ¿de dónde sacamos esa alimentación? De esta fuente también.
La fuente acá tiene 24 voltios, 3 amperios. Entonces de acá voy a jalar una línea hacia aquí. Vamos a cambiar de color. Entonces de acá de 24 voltios jalo una línea para alimentar aquí a mi tarjeta. Acá, en cualquiera de los puntos. Agarro este elemento. O si no aquí. Y de aquí hacia aquí. Ahí lo tengo. Okay. Ya está. Ya está energizado ya. Entonces ahora lo que hago es prender este elemento. Se prende aquí, está energizado de color rojo, entonces la tarjeta está trabajando. Y lo que pasa es que la fuente se encuentra apagada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prenderlo aquí. Y lo prendemos. Y listo. Ya está el circuito energizado ya. Como no puedes ver nada, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Puedes ir aquí, en esta parte, donde dice aparatos de medición. Ahí le das un clic acá. Ahí. Por ejemplo, dice, ¿qué estás trabajando acá? Tengo E1, 2 y 3. Entonces, el 2 trabaja, no. Lo puedes apagar. En esta parte lo apagas. Me interesa. Entonces, ¿qué más estás haciendo? También estoy mirando la corriente. ¿Dónde? En el I1. Acá está I1. Entonces, lo demás lo apagas para que no tenga ningún problema. Ahí lo tienes. Entonces, en este momento, como puedes ver, a pesar que ya está corriendo el programa, no nos muestra nada. Para eso hay que darle aquí, en este punto, regenerar. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que hace? Toma una captura de pantalla de lo que está pasando en este momento. Y no oscila, mira. Para que oscile le das aquí, en esta generación continua. O sea, va haciendo lecturas en cada instante de tiempo, ¿no? Entonces dice, el voltaje es 375 y acá tiene 0.656. Nada más. Solo eso mide. O sea, vos mira voltaje eficaz y corriente eficaz. Ingeniero, yo quisiera medir este factor de potencia. ¿Tiene? No sé, vamos a ver ya. Entonces, en este 2 que está acá, le haces un clic acá. Y aquí dice, mira, puedes medir tensión, corriente, potencia, rendimiento y factor de potencia. ¿Entre quién quieres medir factor de potencia? Entre 2 y 2. No, entre el E1 y el I1. Ahí lo tienes. Y le pones a aplicar y aceptar. Y acá lo prendemos. Y nos marca el factor de potencia. ¿Ves? Mira, 0.9. ¿Lo ves? Pero ingeniero, debería ser 0.95. Sí, debería ser, pero como la resistencia, le he colocado solamente un capacitor y no le he colocado la parte de resistiva, por eso que no me sale tal cual el problema que he hecho, ¿no? Porque no tengo esa resistencia. Pero acá solo se miran valores, ¿está bien? Pero lo tienes, de alguna manera te permite visualizar algo. Yo quisiera ver esto de acá. Lo que me interesa, lo que me trajo al día de hoy es hacer esto. Tratar de ver este diagrama fasorial. Es lo que me interesa. Entonces, para hacer ese fasorial, minimizamos este o lo cierras, no hay ningún problema. Y te vas acá, en la parte de fasorial aquí. En este punto le das. Y acá dice, mira, tienes acá corriente y tienes acá voltaje. Te dice, ¿quién va a ser el fasor de referencia? Tiene que ser el voltaje, mira, de acuerdo a esta figura, el horizontal de la referencia, 0 grados, es la tensión E1 que hemos puesto. Entonces, este es el fasor de referencia, ahí lo tienes. Pero no lo muestra, ¿verdad? Porque otra vez tenemos que dar aquí estos botones de aquí. Luego, en este caso, la corriente I1 y 2 están apagados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender. ¿Quién voy a aprender? El que estamos midiendo. El que estamos midiendo acá es el I1. Entonces, es lo que tengo que aprender. Le pongo apagado y le pongo encendido. Ya están los dos, tanto la tensión como la corriente. Y le ponemos acá en esta parte de generación continua. Bueno, ya está ya. Ahí lo tenemos, ¿no? Mira, esta línea que está acá. Le tenemos acá la corriente y acá tenemos la tensión. Y entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Vamos a buscar acá, esta línea de acá no aparece, mira, L1, ¿dónde está? Acá solamente tenemos una flecha, ¿no? Solamente una. Acá nos dice fasores, el I1, la frecuencia y la fase, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Hay que buscar aquí el E1. Acá, por ejemplo, dice apagado, ¿ves? Mira, entonces tengo que prenderlo, encendido. Y ahí aparece la línea horizontal, ¿ves? Mira, acá está. Esta es la línea horizontal del fasor. Pero si está muy grande, lo podemos hacer más pequeño, ¿no? ¿Con qué? Con una escala. Pero acá tengo la escala, 20 voltios por división. Con mide 380 voltios, acá sería, ¿no? 20, 40, 60, 100, lo puedes disminuir. Por ejemplo, dices, ¿no? Quiero solo 100 voltios por división. Entonces acá sería 100, 200, 380. Ahí está, ¿ves? Puedes ajustar la escala. Igual con la corriente. La corriente igual, por ejemplo. Como la corriente solo llega a 0.5, entonces acá tenemos 0.5 y 1. Entonces lo puedes cambiar, hacer algo más pequeño. Por ejemplo, 0.2. Y es más grande ya. Listo. Entonces, supuestamente, acá el ángulo que están formando es este, ¿no? Este ángulo de acá. Menos 154. Repasemos entonces. Vamos a ver nuestro gráfico que hicimos. Y acá lo tenemos. Repasemos.
Listo. Entonces acá, esta corriente con este forman 18 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá hay que tener cuidado lo siguiente. Mira, si te fijas en este punto, aquí, este vector está al revés. No debe estar así, debe estar para arriba. ¿Por qué? Porque el ángulo de formar acá es pequeño, 18 grados, pero sin embargo está haciendo al revés. ¿Dónde está mal? Lo que está mal entonces es la conexión aquí en esa tarjeta de adquisición de datos. O sea, la corriente tiene que entrar por un lado y salir por el otro. Entonces aquí estamos haciendo mal. Vamos a quitar este, eliminar y ya tengo que apagar esto, ¿no? Siempre apagar este, apagamos este y decimos, mira, nosotros hemos hecho lo siguiente. Acá tenemos lo siguiente, ¿no? Como el E1 es el de arriba, el positivo, prácticamente el E1 tendría que entrar la corriente por aquí. Hemos quitado el E1, ¿no? Un momento, un momento, un momento. Acá. El E1 es este de aquí, ¿no? Ahí está. Listo. Ahí está el E1. O sea, la tensión es esta. Es como si fuera un positivo y un negativo. La corriente viene igual. Tendría que venir así al revés. Tendría que entrar a rojo como positivo y salir por el negativo. Entonces voy a cambiar eso. Voy a eliminar este y voy a eliminar este. O se puede mover. Se puede mover, ¿no? Ahí está, muy bien. Perfecto. Entra por el rojo y entra por el rojo y sale por el negro. Y de acá donde tiene que ir a la carga inductiva que está aquí. De este punto tiene que ir acá, a cualquier punto. Entonces al revés es el sentido de la corriente. ¿Ya? Mira, volvemos a hacerlo. Vamos a fasores, fíjate ahora. Y volvemos, generación continua, ¿no? Falta prender, ¿no? Prendemos la fuente. Prendemos aquí también. Y listo, volvemos a fasores. Aquí. Y ahí lo tenemos, mira. ¿Ves? Ya está ya. Como podemos ver en el problema, inicialmente no era así. Inicialmente, si no era por este elemento que está aquí, que le suma, porque si solamente hubiera estado el I1, esta corriente hubiera estado hacia abajo. ¿Ves? Entonces ahora está en adelanto, como dice, ¿no? Mira el problema. Repasando el problema, dice lo siguiente acá. Dice, en adelanto, ¿ves? En adelanto. O sea, la corriente está delante de la tensión. Entonces, ahora sí estamos bien. Ahí está. Entonces, se supone que este ángulo que está acá debería ser 18. Yo tengo acá solamente 25.81. Por ese elemento resistivo que hablamos hace poco, ¿no? La frecuencia 60 Hz. Acá está, este elemento no, es el voltaje. Y acá está el E1 y el I1. Es el valor de la corriente y el valor de la tensión. Entonces, puedes cambiar aquí. Por ejemplo, dices, no, no quiero 0.2, quiero 0.1. Ya se sale ya. En este caso nos sirve este diagrama fasorial para ver eso, ¿no? Quién está en adelanto, la corriente o el voltaje. Y eso nos permite saber si este elemento tiene carga capacitiva o carga inductiva. En este caso tiene carga inductiva, ¿no? Carga capacitiva, perdón. Ya está, es lo que tenemos. Entonces, pero cuando quieres visualizar valores tienes aquí, valores de medición. Quisiera tener una tabla. Bueno, también te puede generar una tabla como esta. Puedes minimizar o cerrar, permite abrir varias ventanas, no hay problema de eso. La cosa es que hagamos una buena conexión y acá, por ejemplo, en este de aquí, ¿no? Te permite generar aquí una tabla de datos también. Acá en esta parte me parece registrar parámetros, iniciar, no recuerdo en qué parte, se hace una generación también de datos acá, dos vectores. Pero otra cosa interesante que todos cuando hemos aprendido circuitos eléctricos también es lo que es el osciloscopio. Ahí lo tenemos igual. Entonces colocas aquí. ¿Quién va a ser el canal 1? Allá, por ejemplo, el voltaje, ¿no? Acá dice ninguno. E1. 50 voltios por división. Bueno, recuerda que acá quiere decir que cada cuadrado sería 50 voltios. 50 más 50 son 100. Entonces no llegamos. Mira, no va a alcanzar. Se va a sobrepasar. Si nosotros le damos acá en generación continua, ¿ves? No alcanza. Entonces, pues tenemos que cambiar acá. Podríamos cambiar, por ejemplo, 100 voltios por división. Tenemos acá 100, 200, 300. Pasamos. No, tiene que ser, por ejemplo, 200. Ahí está más o menos. ¿Ves? Se mira. Entonces, este color amarillo es el voltaje. Listo. ¿Quién es el canal 2? Por ejemplo, la corriente, entrada. Colocamos el I1. Listo. Ahí está. Entonces, si te parece más pequeño, puedes cambiar aquí, ¿no? 1 amperio por división, como quieras hacer. Listo. Otra cosa importante, acá tienes estos ejes verticales para ver el desfase, ¿no? Cursores verticales. Tienes dos ahí. Por ejemplo, puedo colocar este elemento aquí, justo en el centro y en el origen, y luego colocamos este, aquí, para ver cuánto es el adelanto. Es ahí.
Más o menos, acá te dice, mira, cursor 1 está a 529, el otro está a 458, ¿no? La diferencia son 67, ¿qué cosa? Milisegundos, ¿no? Acá dice valor eficaz, frecuencia, canal 2, tipo, así. Entonces acá tú sabes que hace una multiplicación, por ejemplo, decir 1, 2, 3, 4. 4 cuadrados equivalen a 360 grados. O sea, quiere decir que cada cuadrado que está acá son 90 grados. Entonces, como este desfase de aquí a aquí, como puedes ver acá, viene a ser como 90 grados. Este elemento en 4 grados está de 0 a 90, ¿ves? Entonces acá dice, ¿no? La diferencia son cursor 1, cursor 2, 71, ¿no? Pero es que lo están midiendo en segundos, de acuerdo a la frecuencia, pero de otra manera, otra medición. Bueno, es la escala de tiempo, ¿no? Uno también puede cambiar la escala de tiempo. Vamos a ver acá. De repente aquí, base de tiempo, por ejemplo, acá ves, mira, en esa base de tiempo puedes cambiar acá, para que hagas un cálculo, ¿no? Como se hace una regla de 3 simple nada más, dices, estos 4 cuadrados, cada cuadrado son 5 milisegundos, o sea, son 20 milisegundos, equivalen a 360, lo daremos un poco ya, acá entonces mejor abrimos una nueva diapositiva, por ejemplo, aquí decimos así, insertar ecuación, y decimos 360 grados equivale a 20 milisegundos. Listo. Y luego tenemos aquí en el sistema, me está diciendo que la diferencia entre los dos es de 74 milisegundos, ¿no? 74 milisegundos. Entonces decimos 24 milisegundos. Lo multiplicamos por 360 y dividimos entre 20 milisegundos. Entonces me tiene que dar los 18 grados. Vamos a probar. Calculadora. 74 multiplicado por 360 y entre 20. A ver cuánto nos da. 1,3, ¿no? ¿Qué más he hecho? Ah, es que no es 360, es 90, ¿no? Cada cuadrado era 5, ¿no? Bueno, no sé, un cálculo hecho mal. En este punto, ¿no? Me dice, a ver, cursor 1 es 530. Cursor 2, la diferencia son 67, ¿no? 64, pero acá me dice que la base de tiempo son 5 milisegundos por división. O sea, este de acá sería 5 milisegundos, ¿no? 5 milisegundos equivalen a 90 grados, ¿no? ¿Y cómo puede sacar 74? Algo estoy haciendo mal aquí. En esta parte me falta porque son 5 milisegundos, acá son 2 milisegundos más o menos, ¿no? A ver un ratito. Acá tenemos cursor, diferencia. Algo no estoy mirando bien, pero acá solamente se resta nada más. Se hace una resta de esto, se hace una regla de 3 simple y se hace un cálculo, ¿no? De cuántos segundos equivalen a 90 grados, ¿no? Y debe salir acá 18 grados. En algún punto no estoy haciendo un cálculo correcto. Entonces, estos de acá tienes también para medir así, ¿no? En forma horizontal. Puedes apagar estos de acá, prenderlos de acá y para ver la diferencia de alturas entre este. Ahora sí están viendo voltaje, por ejemplo. Este con este es un voltaje. Pero en este caso es corriente con voltaje. No se puede restar, pero sí en el tiempo. También puedes tener 4, ¿no? Vas jalando 4 así. Eso es lo que tenemos. Cuando tenemos un circuito así como este, se puede trabajar en eso. Se puede trabajar en lo que es corriente alterna, trabajando justamente lo que es la parte de fasores, la parte de osciloscopio, registro, mediciones. Como te digo, en esta parte de mediciones puedes medir acá tensión 1 más tensión 2, puedes medir acá factor de potencia, frecuencia, energía, todo porque es multiplicación, todo se deriva, ¿no? Mira, puedes medir par, velocidad, muchas cosas. Bueno, es lo que tenemos. Listo.